Santiago capítulo 4, versículo 5. Gloria al Señor. Cuando lo tengan, todos aquellos que pueden pararse, lo hacen, por favor. Aleluya. Es un respeto a la palabra de Dios. Y es parte de la reverencia que tenemos que hacer nosotros a la palabra de Dios. Claro que la palabra no solo también se reverencia de esa manera. Aleluya. La epístola del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 5. La palabra de Dios dice: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Hoy, hermano, estaremos predicando sobre el tema la comunión con la persona del Espíritu Santo. Nuestra comunión con la persona del Espíritu Santo. Agreguémosle nuestra porque así lo personalizamos. También lo podemos llamar mi comunión con la persona del Espíritu Santo. Pero como nos referimos a la iglesia y cuando usamos la palabra que indica que unimos a los demás, eso en gramática se nos enseñó que usamos el nuestro, el vosotros, cuando nos referimos a otras personas. Amén. Nosotros, vosotros, ellos. Y aquí vamos a decir nuestra comunión con el Espíritu Santo. Amén. Repítalo conmigo. Nuestra comunión con el Espíritu Santo. Una vez más. Nuestra comunión con la persona del Espíritu Santo. Aleluya. Nuestra comunión con la persona del Espíritu Santo. Quiero llevarlo, antes de comenzar con la explicación, a lo que dice la epístola a los Corintios en su segunda epístola, capítulo 13, versículo 14. Con esos dos versículos bases quiero comenzar el mensaje. Santiago 4, 5 y 2 Corintios 13, 14. Santiago 4, 5 y 2 Corintios 13, 14. Y este es el versículo que nos vamos a aprender hoy. Amén. No está grande, tampoco está pequeño. Está regularmente un texto fácil de aprender. ¿Qué dice 2 Corintios 13, 14? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Vuélvalo a decir, si no lo se lo aprende, véalo y después tenga la capacidad de llevarlo a su mente, para que luego lo pase al corazón y después a la práctica, porque ese versículo es para practicarlo, como toda la Biblia. Comencemos. La gracia del Señor Jesucristo,
el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. 2 Corintios 13, 14. La segunda vez, digámoslo todos: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. La tercera vez, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. 2 Corintios 13, 14. Está fácil de memorizarlo, porque primero habla de la gracia del Señor Jesucristo. Esa es la primera parte del versículo. La segunda parte, el amor de Dios. La tercera parte, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Se lo pregunto y lo dicen todos ahora sin ver la Biblia. Amén. 1, 2, 3. Segunda Corintios. Vamos a ver solo las mujeres y después solo los hombres. 1, 2, 3, solo las mujeres. Amén. Qué excelente, Luciano. Tienen 10. No nos dejemos hombres, pero no le voy a ayudar porque yo ya me lo sé. Amén. Cuento 3 y lo dicen solo los hombres. 1, 2, 3. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Amén. Tienen 7. Porque ya al final como que si algunos se perdieron. Pero tenemos todo el mensaje para terminarlo de aprender. Fíjense que este versículo está muy precioso. ¿Por qué habla de la gracia del Señor Jesucristo? Porque la gracia de Dios fue dada por medio de Jesucristo. ¿Por medio de qué fue dada la gracia de Dios? Por medio de Jesucristo. Todo lo que Dios da. Por eso la Biblia dice que Cristo dio dones. De eso hablaba el hermano Nelson en la enseñanza. Amén. La salvación de Dios por medio de Cristo. La liberación de Dios por medio de Cristo. Las bendiciones de Dios por medio de Cristo. Por eso que Cristo es el amén. Cristo es el alfa y la omega. Todo es a través de Él. Por Él y para Él. Y cuando habla del amor de Dios, es porque Dios en su amor nos da todo. Algunas veces no porque lo merezcamos, sino porque en su gran misericordia, porque nos ama, nos da lo que nos da, comenzando con la gran salvación. Aleluya. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, su Hijo amado. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero todo vino por el gran amor de Dios.
el versículo hablándonos de la comunión. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo, porque Él quiere tener comunión con nosotros. De nosotros con Él es con el Espíritu Santo, y de Él para nosotros es del Espíritu Santo. Aleluya, la comunión del Espíritu Santo. Ahora, porque habla de esa palabra comunión, usted la conoce en el original porque yo se la he enseñado. Y todo mensaje, algunas veces digo, para el que ya lo sabe, lo vamos a recordar. Y para el que no, lo vamos a aprender. En cuanto a la comunión del Espíritu Santo, la palabra es koinonia. Koinonia, que habla de una relación estrecha, una relación de amistad, de compañerismo y de amistad, de cercanía. Aparece en el salmo que leímos cuando dimos inicio a este culto. Mirad cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Aleluya. Eso se llama koinonia, comunión. Aleluya. Y usted tiene que tener claro, es parte de una doctrina sana, correcta, bíblica, que el Espíritu Santo es una persona. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es una persona? Gloria a Dios. Cuando yo diga una verdad bíblica, usted confirme esa verdad bíblica con un amén. El Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona de la divinidad, de la deidad. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y mire que la Biblia, hermano, cuando uno imparte un tema, a la vez está enseñando otros temas que están relacionados con el tema que uno va a dar. Porque este tema de hoy es sobre nuestra comunión con el Espíritu Santo. Nuestra comunión con el Espíritu Santo, con la persona del Espíritu Santo. Pero a la vez, en el versículo que hemos leído, nos habla del Padre y del Hijo también. Porque si usted ve, dice la gracia del Señor Jesucristo, la persona del Hijo de Dios, el amor de Dios, Dios Padre. Pero luego dice, y la comunión del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas se mencionan ahí? Y si usted ve el versículo, las tres personas aparecen con inicial mayúscula. Porque se refiere a la divinidad, Jesucristo, con una J mayúscula. Y luego dice Espíritu Santo, una E mayúscula. Aleluya. Dios, el amor de Dios, D mayúscula. Cuando usted escriba Dios, escríbalo con D mayúscula. Porque si lo pone con D minúscula, usted se está refiriendo a todos los dioses paganos. Aleluya. Gloria al Señor. Ahora bien, el Espíritu Santo es una persona. Y yo quiero, hermano, que este día nos quitemos ese concepto religioso que muchas veces está en muchos cristianos evangélicos, que piensan que la vida cristiana es solamente el momento de ir a una programación, a una liturgia de iglesia. La vida cristiana no se limita a una liturgia de iglesia.
humanos, sino que es una relación directa con Dios. Lo que Dios le mostró a Jacob allá en aquel sueño de una escalera desde el cielo a la tierra hacia él, estar hablando de esa relación y le habla de esa relación de crecimiento. ¿Qué pasa con una escalera? Una escalera comienza desde el primer peldaño que está cerca a la tierra. Desde el primer peldaño que está cerca a la tierra, y luego el segundo peldaño, el tercero, y el que sigue, y el que sigue. Y dice que esa escalera tan gigante era que llegaba hasta el cielo. Habla del crecimiento espiritual del cristiano, que debe de ir de menor a mayor, a mayor, a mayor. ¿Y sabe con quién tenemos a través de quién tenemos esa relación con el Padre y con el Hijo? A través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo. Porque es una persona. Ahora, déjenme explicarle un poquito más sobre lo que es la personalidad, y a eso me voy a referir en este momento. El Espíritu Santo tiene una personalidad como cualquier individuo, con la diferencia que es una divinidad, es parte de la deidad. Y Él tiene mente, voluntad y emociones. El Espíritu Santo tiene mente, voluntad y emociones. Es una persona, es la tercera persona de la divinidad. Aleluya. Y usted como cristiano tenemos que tener claro eso, bien claro. Y antes de hablar, de profundizar sobre este tema, quiero llevarlo a esos tres elementos. Primeramente a la parte del intelecto del Espíritu Santo. Es por eso, hermano, que yo le voy a decir, antes de llevarlo a ese pasaje, no me ande con mentiras, porque yo conozco cuando me mienten. No lo digo, hermano, por jactancia, pero yo puedo discernir hasta lo que usted platica. Sí. Le voy a contar desde hace varios años. Después de un culto, yo vi a dos personas que estaban platicando en una esquina. Y dije yo, estas dos personas no suelen hacer eso. Y el Espíritu rápido me dijo, están platicando relacionado a ti. Después lo comprobé. Como a una distancia de media cuadra. Hermano querido, cuando usted, eso es como cuando le quisieron mentir al apóstol Pedro. El problema es que como no es el apóstol Pedro, que es el pastor de ustedes, es uno que lo viene viendo desde ya rato. Pastor, piensa que me voy a echar a la bolsa, le voy a decir que no pude venir al culto por esto, por aquello, por lo otro. Dios sabe que usted está mintiendo. Sí, amén. Y los que tenemos el Espíritu Santo y que Dios nos ha dado discernimiento de espíritu, podemos entender rápido lo que está pasando. ¿Sí? Dios me ha dado ese don. Hay veces que he tenido que dejar de predicar en algún momento para echar fuera un demonio que disfrazado, y eso sucedió, recuerdo, en San Miguel. Mi esposa lo sabe. Estábamos en la predicación cuando un espíritu se manifestó disfrazado de algo, y yo rápido detecté que aquel era un espíritu malo, y lo echamos fuera. Cuando yo lo descubrí, se manifestó con mayor fuerza. Hermano querido,
el Espíritu Santo conoce todo. Sí, amén. Es tan profundo su intelecto. Su intelecto es un intelecto infinito, que al mismo tiempo que está conociendo lo que usted está diciendo, el pastor piensa que le voy a creer. No me crea, no me crea, no me crea. Si usted no quiere creer, no crea. Lea conmigo Primera Corintios capítulo 2. Capítulo 2, versículo 10 al 12. Yo sé, hermano, yo conozco, no lo digo por jactancia, pero yo sé de los cristianos que son fieles a Dios y de los que son infieles. Porque el pastor conoce sus ovejas. El pastor conoce sus ovejas, dice la Biblia. 1 Corintios 2, 10, ¿lo tiene? Pero Dios nos la reveló. ¿A quiénes? A nosotros. ¿Por quién? Por el Espíritu. Note que está con inicial mayúscula, porque se refiere al Espíritu Santo. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Marque, subraye esa frase. Y si usted pensaba que solo lo humano, no. Aún lo profundo de Dios. Si el Espíritu Santo escudriña y sabe, aún lo profundo de Dios, ¿cómo no va a conocer la profundidad de usted y de mí? El Espíritu Santo sabe todo, conoce todo, entiende todo, discierne todo. Es por eso que al Espíritu Santo nadie lo puede engañar. El apóstol Pedro le dijo a Ananías y Zafira: ¿por qué intentaste mentir al Espíritu Santo? Aleluya. El intelecto del Espíritu Santo es infinito. Es infinito. Y vea que dice que todo lo escudriña. Y no está hablando aquí del Padre, no está hablando aquí de Jesucristo, está hablando de la tercera persona de la divinidad, de la preciosa persona del Espíritu Santo. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! Hermano, todo lo escudriña, todo. Usted no puede engañar al Espíritu Santo, porque Él lo sabe todo. Él lo escudriña todo. Todo, lo bueno y lo malo. Él lo sabe todo. Ahora, eso en relación a su intelecto. Ahora veamos en relación a su voluntad. Dice que hay veces que nosotros, solo porque es algo bueno que vamos a hacer, no le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe. Antes de leer el pasaje en Hechos, que lo voy a llevar a Hechos 16, quiero que vaya conmigo, aunque aquí no pasamos al tema de los ministerios del Espíritu Santo, pero solamente un vistazo. Juan capítulo 14, vamos a leer 3 versículos en Juan. Aleluya. Porque quiero que vea a la persona del Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 26. ¿Cuántos ya lo tienen? Dice: más el Consolador, está con mayúscula, Consolador. El Espíritu está con mayúscula, porque se refiere al Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. El Padre lo iba a enviar en nombre de Cristo. Él nos enseñará. Vea lo que hace la persona del Espíritu Santo. Todas las cosas
Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, está con mayúscula, Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él dará testimonio acerca de mí. Vea la obra que hace aquí, dar testimonio de Cristo. Pasemos al capítulo 16. Aleluya. Versículo 7. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, le dijo Jesús a sus discípulos, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros. Consolador siempre con mayúscula aquí, cuando se refiere al Espíritu Santo, y dice, mas si me fuere os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuando no creen en mí, de justicia por cuando voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuando el príncipe de este mundo ya ha sido ya juzgado. Versículo 13. Leemos el 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. A esta palabra quería llegar. Él os guiará. Él es un guía. Para que no nos perdamos, hermano, en lo que vamos a hacer, aunque sean cosas buenas, pidámosle la guianza del Espíritu Santo. Romanos capítulo 8, 13 y 14 dice que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Vamos a Hechos capítulo 16. En cuanto a la voluntad del Espíritu, la voluntad, hay veces que el Espíritu Santo no quiere que usted haga algo, quiere que usted avance en lo mejor, quiere que usted avance en lo más importante. Si los que se quedaron hoy le hubieran preguntado al Espíritu Santo, ¿qué dices tú? Me quedo hoy en la casa, voy a trabajar en esto. El Espíritu Santo les hubiera dicho, no, vete para la iglesia. El Espíritu Santo les hubiera jalado las orejas. Inmediatamente hubieran entendido, no, tengo que estar en la iglesia, tengo que ir a la iglesia, tengo que ir al culto, me voy a perder la alabanza, me voy a perder la adoración conjunta que le vamos a dar a Dios, me voy a perder la palabra, la enseñanza que hoy vamos a recibir de parte de Dios. Pero como hacemos y actuamos absolutamente como que si nosotros no tuviéramos quien nos manda, hermano, nos ausentamos cuando queremos, venimos cuando queremos, leemos la Biblia cuando queremos, oramos cuando queremos. Cuando el Espíritu Santo te está martillando, eso no, eso no, eso no. Hechos capítulo 16, versículo 6, ¿lo tienen? Aleluya. Dice, atravesando Frigia. Imagínense que atravesaron toda Frigia y la provincia de Galacia. ¿Y qué sigue el versículo? Le fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia, en esta oportunidad. El Señor siempre lo lleva a lo más prioritario, a lo más importante. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Por qué lo llevo a este pasaje en relación a la voluntad del Espíritu? Porque el Espíritu, hermano, Él tiene voluntad y es necesario que respetemos la voluntad del Espíritu Santo. Porque Él fue enviado para guiarnos. ¿Para qué fue enviado? Para guiarnos. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troa y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia,
el Evangelio allí. Para allí lo estaba enviando el Espíritu Santo. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Allí nos habla también de la voluntad del Espíritu en relación a la repartición de los dones. Aleluya. Dice que en lo personal yo no quería ser pastor, pero el Espíritu Santo quiso darme este ministerio. Yo me negué por un tiempo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ya tiene 1 Corintios 12. Leamos desde el versículo 9. A otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, a otros interpretación de lengua, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Vea que está con mayúscula, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Como Él quiere. ¿Quién es el que reparte los dones de Dios que nos da por medio de Cristo al Espíritu Santo para que los reparta? El Espíritu Santo es el que reparte. Usted quiere, aparte, si ya descubrió un don que usted tenga, si quiere otro don más, pídaselo al Espíritu Santo. Pero hoy le estoy hablando de la clave para todo, en la comunión. Porque muchos quieren el don, quieren los dones, quieren la unción, pero no quieren tener comunión con el Espíritu Santo. ¡Qué tremendo, hermano! Imagínense que yo quisiera que la comida que me prepara mi esposa, todo lo que ella me da, pero no la quisiera ella. Yo creo que llegaría un tiempo que ella me dijera, no, yo no te voy a servir porque me hace mal la cara. Solo no, yo no le hablo solo a ella, solo cuando le pido comida. Y ella quiere, Señor, dame el poder, dame la unción, dame el milagro, dame, Señor, esto. Pero todo el resto del día y de la semana y del mes no se acuerdan de tener comunión con el Espíritu. El Espíritu Santo es una persona. Es una persona. Así como cuando los hipotes solo se acercan a usted para pedirle el Cristo. No. Cuando lo acerquen se van a acercar para hablar con usted, para una llamada, para hermano, para saber cómo está. Aleluya. Entonces, el Espíritu Santo tiene voluntad. Tiene voluntad. ¿Y sabe por qué Él nos celebraba muchas veces que le pedimos? Porque solo queremos, solo hasta ese momento le estamos llamando. Durante el resto del día no le hemos llamado, no le hemos hablado, no le hemos pronunciado el nombre, no le hemos hablado los grandes hombres de Dios que Dios ha usado. Dicen que lo primero que hacen cuando abren sus ojos es hablar con el Espíritu Santo. Sí, amén. Aleluya. Y tiene emociones o sentimientos. Voy a hablar ahora de las emociones del Espíritu. Y aquí quiero llevarlo al pasaje que leímos cuando lo puse de pie. El pasaje que leímos al inicio del mensaje. ¿Se acuerdan todavía? Santiago 4:5. Vamos a Santiago 4:5. El Espíritu Santo tiene emociones, pero son emociones sanas, porque hay dos clases de emociones: sentimientos. Aleluya. Y hoy, hermano, en la vida profesional se ha descubierto que el ser humano, para actuar correctamente, hasta en lo
Nada de inteligencia. Aleluya. La inteligencia emocional le va a enseñar a usted a canalizar sus emociones, a dominar sus emociones, a darle lugar solo a las emociones sanas. Aleluya. Y el Espíritu Santo tiene emociones, sentimientos, pero son sanos. Así como usted y yo debemos de tenerlo. El pasaje que leímos cuando dimos inicio a este culto dice en Santiago 4:5, aleluya. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros? ¿Quién ha hecho morar en nosotros ese Espíritu? Dios. ¿Cuándo vino a morar en usted? El tema de la morada del Espíritu Santo, cuando usted aceptó a Cristo. Morar, el Espíritu Santo vive, está, habita en usted. En todo verdadero cristiano habita en el Espíritu Santo. Aleluya. Es por eso que el cristiano se conoce, hermano. Y uno platica con gente desconocida en lugares, hermano, tal vez desconocidos, para donde la gente no lo conoce, pero luego le pregunta: ¿y usted es cristiano? Sí. Hasta los mundanos sienten que nosotros andamos un espíritu diferente. Y si es con un cristiano, rápido lo que el espíritu se conecta. Uno siente que está hablando con otro cristiano. Aleluya. Porque el Espíritu Santo mora en usted. 1 Corintios 3:16 dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Hoy el templo, hermano, en el periodo de la gracia, no son las 4 paredes, estos son edificios para la adoración, casas de oraciones, aleluya. Pero el templo del Espíritu Santo somos tú y yo. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dicen aleluya? Aleluya. Aleluya. Él ha hecho morar en nosotros. Miren qué poderoso. Yo les decía el domingo que eso solo sucedía en 3 clases de personas. Vamos a ver si se grabaron. ¿Qué clases de personas en el Antiguo Testamento tuvieron el privilegio de que el Espíritu Santo viniera a ellos, a morar en ellos? Correcto. Sacerdotes, reyes y profetas. La peor tragedia que vemos en el Antiguo Testamento es cuando, una de las tragedias, tal vez no la peor, es cuando el Espíritu se apartó de Saúl. Qué triste. Había venido cuando fue ungido, pero por su desobediencia continua, el Espíritu Santo se apartó de él. Por eso dice el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros. Él está en usted. Pero vea que dice, nos anhela. El Espíritu Santo te quiere, te anhela, te desea. Porque ha sido enviado para preparar la novia, para Jesucristo el novio.
le suceda lo que le pasó a Saúl. El Espíritu Santo vino a usted, a morar en usted, cuando usted aceptó a Cristo. Y Él en su mente lo sabe todo de usted, hasta lo que pensó. Tal vez a alguien que le hizo un reclamo, usted le quiso decir algo y usted no se lo dijo, pero lo pensó decir. Con solo pensarlo ya usted pecó, y es necesario que le pida perdón a Dios, porque Dios entiende los sentimientos, las emociones negativas suyas, los pensamientos, los malos deseos. Dios los conoce. Aleluya. El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, pero como aquí se está hablando, la iglesia dice en vosotros. Cuando usted se refiere a los demás, dice vosotros. Cuando usted se hace parte, dice nosotros. Incluye a los demás, pero se incluye usted. Pero como aquí está hablando Dios, a través de su palabra dice, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros, en nosotros, nos anhela. ¿Cómo nos anhela el Espíritu Santo? Celosamente. Hay un celo que es sano. Este celo no pelea, el Espíritu Santo no pelea. Pero si usted, por la mujer por celo, le quiere quebrar la cacerola y las paletas en el lomo y la cabeza del hombre, ya ese celo es diabólico. ¿Sí? El celo sano es un celo que cuida. Y que la única represalia es el silencio. El hermano Jeremías Bolaño en un mensaje nos testificaba que al inicio de su ministerio, los primeros años, su esposa Pasita, que ya partió para estar con el Señor, dice que lo castigó por un tiempo con el silencio. Que había visto algo. Y dice, me castigó, y eso fue más terrible que me hubiera golpeado. Para mí eso fue más terrible. ¿Para cuántos sienten que no se sienten secos espiritualmente? Oigan, no derraman ni siquiera una lágrima. El Espíritu Santo no se manifiesta en usted en nada. Usted debe de preguntarse por qué estoy seco espiritualmente. Porque el Espíritu Santo, yo lo dije el domingo, el Espíritu Santo es delicado. Tan delicado que el Padre y el Hijo decidieron proteger a la persona del Espíritu Santo, que si alguien hablaba una blasfemia contra Él, no iba a tener perdón. Alguien puede blasfemar contra Dios y si se arrepiente, Dios lo perdona. Alguien puede blasfemar contra Jesucristo. El apóstol Pablo fue blasfemo antes de su conversión. Pero como no pasó la raya de blasfemar contra el Espíritu Santo, Dios en su gracia lo alcanzó. El Espíritu Santo lo convenció de pecado y se convirtió en el más grande predicador. Porque el Espíritu Santo no se defiende él solo. Tiene quien lo defienda y es el Padre y el Hijo. Al que tiene poder. Donde hay iras y contienda, no mora el Espíritu Santo. Donde hay pecado, el Espíritu Santo está contristado. Aleluya. Pero vea, analiza esa frase, nos anhela celosamente. Él te quiere solo para Él. Él te quiere, y ve el contexto del versículo.
o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hay veces que por no quedar mal con tu amigo, con tu vecino, con tu familiar, aleluya, no quedar mal con el mundo, tú quedas mal con Dios y quedas mal con el Espíritu Santo porque lo contristas. Alguien te invita, alguien te invita a un lugar donde no es de la voluntad de Dios que tú vayas. Alguien te invita a hacer algo que no es la voluntad de Dios que tú lo hagas y tú lo haces. Aleluya. Dios respetando tu libre albedrío, Él no te hace nada, te deja que vayas a aquel lugar, pero el Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo se duele. El Espíritu Santo dice, bueno, y me acercó a Cristo un día, va a la iglesia de vez en cuando, pero luego sigue una vida liberal, una vida. Por eso, hermano, yo no comparto ese evangelio, hermano, moderno de hoy, donde las personas, aleluya, dicen ser cristianas, pero siguen una vida mundana, aleluya. Eso no es ser cristiano, porque la persona no está agradando a Dios, y lo que Dios quiere es que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Aleluya, aleluya. El verdadero cristiano se va a apartar de lo que a Dios no le agrada, porque sabe que contrista al Espíritu Santo. Contrista al Espíritu Santo. Nos anhela celosamente. ¿Qué quiere decir celosamente? Te quiere solo para Él, solo para Dios, solo para Cristo. Él se pone celoso cuando tú vas a un carnaval. Él se pone celoso cuando tú estás escuchando música mundana. Él se pone celoso cuando está viendo lo que a Dios no le agrada. Él se pone celoso cuando está en un lugar haciendo lo indebido, cuando está fuera de la voluntad de Dios. Él se pone celoso. Y en ese celo Él lo que hace es llorar. Es llorar. Porque Él se llena de tristeza, se llena de dolor. ¿Cuánto dolor no se le está causando hoy al Espíritu Santo, hermano? Lea conmigo Efesios 4:30. Efesios 4:30. Cuando la mayoría de gente solo cambia de religión, pero no cambia de vida. Pero no cambia de vida. Sigue una vida divertida, una vida mundana, una vida sin compromiso, una vida sin consagración, una vida, aleluya, sin entrega, sin comunión con Dios. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versículo 30? ¿Ya lo tienen? Y no contristéis, ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Por eso dice, hermano, aleluya, si leemos el contexto de este versículo, mire en qué contexto está. Si usted lo lee desde el versículo 17, leámoslo hasta el 32, después de leer este versículo clave. Esto pues digo y requiero, Efesios 4:17, en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, como los mundanos, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, el mundano pierde toda sensibilidad. Él no siente remordimiento por lo que hace o por lo que dice. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos
Y dice el 24 que nos vistamos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desechando la mentira, ¿qué tenemos que desechar? Ya no ponga excusas para venir al culto. Hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Desechemos la mentira en todo. Airaos, pero no pequéis. Si hay algo que le llena de, hermano, le llena de ira en un momento, pero tenga dominio propio. No haga desastres, no quiebre las cosas, no insulte a nadie, y que esa ira le pase luego. Mi abuelo decía que teníamos que ser como los ríos. Los ríos, cuando llueve, hermano, hay una repunta y una creciente que llena de todo, pero ya cuando pasó la creciente vuelve al nivel normal. Los ríos no todo el tiempo están con repunta. Si hay una tormenta que le cayó a usted, es posible que le baje una repunta y sienta que hasta las venas se le van a reventar. Tenga cuidado porque puede caer un derrame de una vida. Sí. Acuérdense que la presión del corazón aumenta, por eso la gente hasta si es chelita se pone roja y si es morena se pone dorado. No dicen amén, pero tenga cuidado, cuidado, cuidado. Y peor si por ahí tiene un cuchillo, un machete. Por eso los cristianos, hermanos, ya tenemos dominio propio. Aleluya. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Versículo 27, ni deis lugar al diablo, cierre todas las puertas al diablo. El que hurtaba no hurte más. Comenzaron con consagrar lo que a Dios le pertenece. El que hurtaba no hurte más, sino trabaja haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida. Mira, hermano, a mí me sorprende cuando oigo muchas veces niños de cristianos diciendo malas palabras. Porque lo más probable es que las dicen en la casa. Pregúntele a mi esposa qué le decía Otoniel a las personas allá en la isla cuando estaba pequeñito. Y allí había una vecindad, hermano, y se lo oyen, pues ellos saben que es verdad. Había unos niños que eran bien tremendos, decían malas palabras. Quiero ser o no, se relacionaban con ellos y de repente llegaba diciendo una mala palabra. ¿Y sabe qué hacía yo? Le pegaba en la boca. Y una vez los hipotes sin vergüenza le decían a mi niño en ese entonces, decir Tito, decir tal cosa, decir, pega papa, le decía, pega boca papa, porque bien, así, pega boca papa. Yo le daba en la boca. Sí. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Usted tiene que tener una mente nueva, una conducta nueva, pensamiento nuevo, vocabulario nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Porque ¿cómo queremos que el Espíritu Santo se derrame si esa boca que ocupamos, aleluya, para decirle Señor, lléname, allá en la casa, allá en la calle o en el búho, donde sea, en el trabajo, hermano, a ustedes se les salen unas grandes palabrotas, como que si fueran mundanos, como que si fueran paganos. Eso no es posible. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no con tristeza del Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura. Hermano, que no vemos esa cara de limón todo el tiempo, como que hemos comido alacranes. No,
Porque, hermano, la amargura es del diablo. Enojo, ira, gritería. ¿Sabe cuáles son los enojos? Las iras enconadas. Las iras enconadas. Algo te molestó, te llenaste de ira y te quedó el enojo. El enojo. Ya le queda el enojo a la persona. Eso es de Satanás. Aleluya. Alguien te ofendió, te molestó. Perdonemos así como Cristo perdonó. Aleluya. Dice ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Han de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Aquí cerca de Efesios tiene Gálatas, retroceda y pase al capítulo 5. Porque usted va a ver que para no contristar al Espíritu Santo, tenemos, hermanos, que evitar satisfacer los deseos de la carne. ¿Sabe qué es lo que está en contra del Espíritu? Todos los deseos de la carne. La carne quiere llenarse de ira. La carne quiere estar enojada. La carne quiere gritar. La carne quiere insultar. La carne quiere, hermano, defenderse. La carne, y Dios dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La carne es terrible. La carne se rebela contra Dios. Y eso es la que tenemos que tener bajo muerta, no solo bajo dominio. Ya tiene Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice, vamos a leer hasta el versículo 26. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vean que si andamos en el Espíritu no vamos a satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. ¿Usted cree que el Espíritu, cómo se siente el Espíritu en sus emociones cuando satisfacemos un deseo de la carne? Triste. Y dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, contra. Y estos se oponen entre sí. Y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire cómo cierra este versículo 21. Y aunque tenga nombre de pastor, evangelista, misionero, diácono, diaconisa, líder, etcétera, o miembro de una iglesia, si tenemos uno de estos obras, porque ella lo llama obra en el versículo 19, en el 16 lo llama deseo de la carne, porque Satanás llega a través de un pensamiento que lo convierte en deseo, y el deseo, si usted le hace caso, se convierte en una obra, en una acción. Pensamiento, deseo, cedido, deseo cumplido, deseo satisfecho, una obra. Obra y deseo pecaminoso cumplido se convierte en obra, que se convierte en atadura para la persona, y ya después ya es una tendencia en la persona. ¿Cuál es su tendencia? Si usted me quiere ayudar a mí y me dice en secreto, hermano, yo he visto en usted esto, se lo voy a agradecer, porque yo quiero ser mejor cada día. Yo quiero ser mejor. Yo no quiero ser guiado. Yo no quiero, hermano, andar bajo los antojos de la carne. Quiero andar
El talón de Aquiles, famoso talón de Aquiles. Aquella debilidad, que es un deseo pecaminoso que usted satisface. Pero ¿cómo se siente el espíritu que lo anhela celosamente cuando usted le da rienda suelta a la ira, a la gritería, a la maledicencia, al pleito, a la contienda? O usted le dice una palabra y usted dice 50. El espíritu se siente triste, se siente, hermano, entristecido, contristado y llora. Aleluya, aleluya. Dice el 22, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso yo les decía que no la tenemos que tener solo dominada, sino muerta, crucificada esos deseos de la carne. Y cuando quieren resucitar, vuélvalos a matar, vuélvalos a enterrar. Porque los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus deseos y pasiones. Y aquí todos los que estamos aquí tenemos esas luchas. Pero ¿sabe qué hacemos cuando hay que ir a las armas que Dios nos ha dado? ¿Cómo tener comunión con el Espíritu? Y con eso termino. ¿Cómo tener comunión con el Espíritu? Número 1, andemos siempre, hermano, meditando en la palabra de Dios que hemos leído en la mañana. El versículo que quiere memorizar, la lectura que leyó, la historia que leyó, el pasaje que leyó. Y usted anda haciendo lo que anda haciendo. Puede andar ya en sus labores cotidianas. Está lavando los trastes, está planchando, está lavando, está cocinando, va manejando, está enseñando, pero aleluya, en la carne y en su alma, aleluya, está haciendo lo material, pero en su espíritu está conectado con Dios, con el Espíritu Santo y con Jesucristo por medio de la palabra. La mejor arma para contrarrestar las fuerzas del mal es la palabra de Dios. Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. Cuando el diablo tentó a Jesucristo, seduciéndolo con varias cosas, ¿con qué arma le salió Jesucristo? Con la palabra de Dios. Por eso que es lo primero que le menciono. La palabra de Dios. De día y de noche meditarás en él. ¿Usted cree que fue por casualidad que Dios le dijera a Josué eso? Josué iba a entrar a un territorio plagado de potestades, de dioses, donde se adoraba a muchas deidades diabólicas. Se sacrificaban a seres humanos. Canaán estaba plagado de demonios y de potestades, y la única manera con que Josué y su pueblo iban a vencer era siempre andar meditando en la ley de Dios, meditando en la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita. ¿Cuánto tiempo? De día y de noche. ¿Pero en qué piensa usted? ¿En qué se estresa usted? Muchas veces en los problemas. Solo cambie de canal. Cambie de canal. Y usted me dice, ¿es difícil eso? No es difícil. ¿Cuántos se han preocupado alguna vez? Mentirosos. Porque no dijeron amén. Y todos nos hemos preocupado.
Usted anda haciendo lo que anda haciendo, pero su mente está en aquello. Le voy a poner un ejemplo de una preocupación. Que su mamá esté grave en cuidados intensivos, pero usted tenga que presentarse al trabajo. Usted anda en el trabajo, está en el trabajo, está haciendo aquello, pero su mente está en su mamá. ¿Y mi mamá cómo estará? ¿Cómo estará mi mamá? Cuando usted, en vez de preocuparse por algo, usted lleva su mente a la palabra de Dios, ya anda en una dimensión maravillosa. Porque usted puede ir manejando, puede estar comiendo y estar pensando en Dios. Yo trato de practicar eso. Mi esposa algunas veces me dice, porque me quedo como ídolo. ¿Y en qué estás pensando? Quizás se preocupa, ¿verdad? Estoy meditando. A mí me gusta memorizar versículos. Cuando ustedes ven que yo les recito pasajes, 1, 2, 3 versículos de memoria, eso me ha llevado tiempo memorizar. ¿Usted cree que memorizar un versículo es fácil? Si fuera fácil, entonces memorícense ustedes bastante. Pero me ha costado, ¿y cómo? Meditando. Lo repito una vez y luego ya no lo tengo que repetir cuando ando haciendo otra cosa, pero voy caminando, voy conduciendo, estoy haciendo algo, pero estoy repitiendo el versículo, estoy repitiendo el pasaje. Me estaba memorizando un versículo de Éxodo 27:20, que no me lo sabía. Y léalo para que vea que a ver si ya me lo memoricé bien. Vaya a Éxodo 27, está relacionado con el tema. Éxodo 27:20. Porque allí habla del aceite y habla de la luz y habla del fuego. Miren, de 3 cosas habla ese versículo: del aceite, de la luz y del fuego, y también habla del sacrificio. 4 cosas. Si solo eso que le acabo de decir hubiera dicho, ya llevo otro mensaje. ¿Qué dice Éxodo 27:20? ¿Ya lo tienen todos? Dice: y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para encender las lámparas, pero para el alumbrado, para hacer encender las lámparas continuamente. ¿Dice así? Para hacer arder continuamente. Ya ve, eso. Sí, pero me lo estoy aprendiendo. Para hacer arder las lámparas continuamente. 4 cosas. Pero hay más. Vean cómo Dios manda a través de su siervo. Dios no se lo dijo directamente al pueblo, se lo dijo a Moisés. Y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro. A Dios no le gusta, hermano, que usted y yo andemos aparentando lo que no somos. Aceite puro, sin mezcla. Aceite puro, sin mezcla. Y vea, habla del sacrificio de olivas machacadas. Sacrificio. ¿Para qué? Para el alumbrado, para que haya luz. ¿Qué hay en su vida? Hay oscuridad, hay tiniebla. El que no se quiere sacrificar, no quiere sacrificarse. Porque muchas veces llevamos vidas medias. Aleluya. Y dice: para hacer encender, o ¿cómo dice la palabra? Arder. Aleluya. Así tenemos que arder en el fuego del Espíritu Santo. Tenemos que arder en el fuego del Espíritu Santo, hermano. Aleluya. Y quemar toda carnalidad en el altar. Que se queme toda carnalidad de nosotros. Y
teléfono. Hoy tienen que borrar números en su teléfono. Tienen que, personas que siguen, tienen que romper relaciones, romper comunicaciones, tienen que romper con malos hábitos, tienen que romper con programas de televisión, con hábitos. Aún con relaciones de personas que lo invitan, que lo llaman, que le dicen, vamos, pues aquí, hagamos tal cosa, esto, aquello, lo otro. Porque volviendo a Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera hacerse del mundo se constituye enemigo de Dios. Aleluya. Así que ya no nos engañemos, hermano. Si hemos estado, por eso les decía, si quedarme en silencio cuando les dije, ¿cuántos se han preocupado? Y todos nos hemos preocupado. Pero hay veces, hermano, que no somos realistas. Aleluya. Así como usted se preocupa, ahora ya no ande preocupación, ande la palabra de Dios en su mente, ande pensando en Dios, en el Espíritu Santo, aleluya, ande rumiando el mensaje del dominical, ande, aleluya, escuchando ahí la palabra, si su trabajo le permite. Oye, además de esos cables, hermano, de audífonos, si usted, para no dañarse mucho los oídos, ¿verdad? Aleluya, si interrumpe a los demás la música, puede andar solo con un oído, algún audio de una alabanza, escuchando mensajes, haciendo lo que anda haciendo, aleluya. Y si en su vehículo no tiene audio, su vehículo, ponga ahí mensaje, ponga alabanza, en su casa ponga alabanza, aleluya, pero ande en un ambiente espiritual. Porque mi pregunta es, ¿la comunión del Espíritu Santo tiene que hacer solo la hora del culto? No. Siempre. Día y noche, porque dice amén. Tiene, así sea, pero tiene que ser permanentemente. Permanentemente. Le dejo ahí, hay otra manera más de cómo andar en el Espíritu. Le dije, hermano, meditando en la palabra de Dios. Dos, en un espíritu de oración. Hay veces que dejan de meditar. Hay veces que yo dejo de recitar en mi mente el versículo y me paso a orar en el Espíritu. Señor, ayúdame en esto. Ayúdame en esto. Señor, dame fuerza. Usted piensa que yo no tengo una lucha. Yo soy humano igual que usted. Sí, amén. Y a donde más sopla el viento es en las alturas. Aleluya. ¿Sabe por qué muchos hombres de Dios caen? Porque se descuidan. Se descuidan en su vida espiritual. Sí, amén. Y si usted se descuida, el diablo se lo va a devorar. Porque el diablo anda como un león rugiente, viendo a quien devorar. Pero usted tiene que andar orando. No descuidar su altar de oración cuando ya directamente se ora, pero después andar en un espíritu de oración. Por eso que cuando usted me ve que voy a la calle y no lo vea a usted, yo voy, si no voy pensando en la palabra, si no voy tratando de memorizar un versículo, yo voy orando en el Espíritu. Voy escuchando una alabanza, concentrado en aquella alabanza. El pastor no me quiso saludar. No, hermano, yo voy conectado con Dios. Yo no me conecto con Dios solo cuando me rodillo aquí o cuando me rodillo en mi altar personal delante de Dios. No, usted y yo tenemos que andar conectados con Dios las 24 horas del día. Aleluya. ¿Quién se lo va a llevar a usted cuando sea el rapto de la iglesia? El Espíritu Santo. Juan estaba en el Espíritu y oyó una voz que le dijo, sube acá. Al instante estaba ahí. El Espíritu Santo se lo va a llevar. Hermano, perdone si me pasé con el tiempo, porque una vez comenzamos a hablar, el Espíritu Santo, siempre digo, voy a predicar poquito. Pero, hermano, la palabra que Dios pone en el corazón, sobre todo el domingo, yo no quiero, aleluya, dejar de decir lo que Dios ha puesto. Porque hay personas que solo vienen este día y se vienen a recibir un menú más, un infantil,
Ya me hablo con los restaurantes, hay como 3 clases de platos. Uno grande, uno mediano y uno pequeño. No, yo prefiero darle un súper, un mensaje súper. Amén. Que usted vaya lleno. Póngase de pie. Póngase de pie. Yo quiero, hermano, que hoy nos propongamos de aquí en adelante tener comunión con el Espíritu. Aleluya. Aleluya. Espíritu Santo de Dios, ayúdame a mantener esa comunión contigo siempre. Porque cuando nuestras vidas se descuidan, Señor, el enemigo agarra ventaja. El enemigo haya puerta abierta, Señor. Ayúdame a andar en el Espíritu. Ayúdame a andar en el Espíritu. Ayúdame a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y una vez ya satisfechos se convierten en obras. Y esas obras se convierten en ataduras, en cadenas que la persona muchas veces no quiere dejar, le cuesta dejar. Si hay cadenas en tu vida, hay ataduras en tu vida que no has podido dejar, es porque le diste lugar a la carne, le diste lugar a los deseos de la carne, y Satanás, aprovechándose de esos deseos de la carne, te ha empujado, te ha llevado a cometer toda esa clase de pecados que aunque nadie sabe quizás que tú los has cometido, si no te has arrepentido, estás encadenado, estás atado a esa vida de pecado. Pero hoy puedes ser libre, hoy puedes ser libre por el poder del Espíritu Santo. Hoy puedes ser libre por el poder del Espíritu Santo. Hoy puedes ser libre por el poder del Espíritu Santo. Espíritu Santo, rompe esas cadenas. Espíritu Santo, rompe esos yugos. Espíritu Santo, rompe esas cadenas. Alza tus manos al cielo. Alza tus manos al cielo. Oh, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Ayúdanos a tener comunión contigo. Aleluya, cuando nos acostamos, Señor, a mantener esa comunión contigo. Cuando nos despertamos, aleluya, cuando estamos en el altar contigo. Cuando, Señor, ya estamos en nuestras labores cotidianas, Padre. Oh, Señor, las 24 horas del día. Aleluya, los 7 días de la semana y los 12 meses del año. Aleluya, 24, 12, 7. Oh Dios amado, aleluya, mantengamos esa comunión contigo. Nuestra vida espiritual no se limita a un tiempo de culto. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Dígale, Señor, que de aquí en adelante quiere andar en el Espíritu. Señor, quiero andar en el Espíritu. Quiero andar en el Espíritu. Dígaselo al Señor. Quiero andar en el Espíritu. Si andamos en el Espíritu, Señor, no le daremos rienda suelta a ningún deseo de la carne. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Si tú eres de Cristo, ya tu carne tiene que estar crucificada. Y cuando quieras resucitar, vuélvela a matar y a crucificar y a enterrar. Cuando quieras resucitar, vuélvela a matar, a crucificar, a enterrar. No tiene que permitir que esos deseos pecaminosos
Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Cantando, ven Espíritu, ven. Ven, Espíritu, ven. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven. Y lléname. Vamos a llegar hasta aquí en la transmisión para no alargar el video. Agradecemos a los que han estado hasta el final de este mensaje. Que Dios les bendiga y les esperamos siempre, todos los domingos. Saludos y que Dios les bendiga.